Así lo que importa es mantener a la gente presa y nada más. Garantizar que no se escapen, que no se fuguen. ¿Qué hay que hacer con ellos? Nada, tenerlos presos. A lo mejor dejar que se droguen, porque así son menos agresivos. Es como apaciguar un perrito o un animalito, ¿verdad? Hay gente que piensa que la droga en la cárcel es necesaria o es conveniente, porque se mantiene a la gente atontada. Fíjense ustedes qué curioso. Detenuta, l'idea era tenere la gente detenuta e tentare che non scappassero. Cosa fare con questa gente non importava, magari per tenerli tranquilli gli si permetteva di usare la droga in modo che fossero meno aggressivi. C'è gente veramente che pensa che nel carcere la droga sia necessaria. Bueno, en México no existe pena de muerte, les comentaba a los amigos a la hora de la comida, y tampoco existe cadena perpetua, lo que quiere decir que la gente va a salir, y va a salir peor. Y al no hacer la tarea de readaptación o de reinserción, estamos haciendo otro error, un segundo error. El primero fue no hacer la prevención. El segundo es no hacer bien la corrección. Y el tercero va a ser que no estamos haciendo la reinserción. Porque cuando la gente sale, le va a ir mal. Tenemos todo para que la persona fracase, fíjense ustedes, para que le vaya mal. Ya con el puro hecho de la marca, es una marca casi de fuego, este es expresidiario, es carcelario y un antecedente penal. Hay un antecedente penal. Y no hay empresa, más o menos mediana o grande, que contrate a nadie que estuvo en la cárcel. Ninguna. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de realización económica de un expresidiario? ¿Cuáles son? No existen. In Messico non esiste la pena di morte, non esiste neanche Cadena perpetua. la cadena perpetua dell'ergastolo, grazie. Per cui le persone escono e quando escono è ancora peggio perché non sono stati fatti i compiti di inserimento, non c'è stata prevenzione, non c'è stata correzione, per cui chiaramente il reinserimento sarà quasi completamente un fallimento. Le persone escono male, per cui avvocati al fallimento, escono con questo segno marcato a fuoco di ex detenuto, hanno gli antecedenti penali e praticamente nessuna azienda mediana, piccola o grande vuole assumerli perché hanno questo segno dell'ex detenuto. Que nosotros asumimos fue precisamente trabajar teniendo como punto de partida esta realidad de corrección en la cárcel. Y nos dimos cuenta que no había posibilidad de hacer nada en un ambiente ríspido. Ninguna. A la última, a ríspido, en un ambiente violento, en un ambiente agresivo, en un ambiente peligroso. La sfida è stata lavorare partendo di questo punto iniziale di reinserimento, di correzione nel carcere, perché ci siamo resi conto che non si può fare niente in questo ambiente talmente complicato. Entonces, un primer paso fue modificar el ambiente. Porque si no modificábamos la atmósfera, el clima de convivencia en la cárcel, era imposible penetrar, era imposible actuar, era imposible implementar nada. No lo hubiéramos podido hacer.
Bueno, no me quiero adelantar a la presentación, pero vamos a terminar de traducir esto y entonces seguimos con la presentación. Il primo passo pertanto era cambiare l'ambiente, bisognava cambiare l'atmosfera che c'era lì, perché era l'unica maniera per entrare, per poter agire e per poter implementare poi la situazione. Non voglio anticipare niente, per il momento stiamo in questa piccola introduzione. Ok, algo que me interesaría que vieran es que hay una evolución complicada de la incidencia de la población delictiva en la cárcel. Ahí les presento desde el año 1992 hasta el año 2013, que es el último dato que yo tengo, y que bueno, la incidencia, el incremento es pasmoso, es peligroso, es impresionante. Y bueno, como les decía yo, los datos que hay en los estudios que hay hasta ahorita, en los centros de análisis de información, es este tema grave de impunidad. Bueno, también te voy a decir que México cuenta con 418 centros penitenciarios, los cuales se dividen en 11 centros que dependen del gobierno federal, 306 centros que dependen de los gobiernos estatales, 10 centros que dependen de los gobiernos del Distrito Federal o de la capital de la República, 91 centros que dependen de los gobiernos municipales, y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el sistema penitenciario cuenta con una capacidad instalada para albergar a 186,000 internos. Sin embargo, la población es de 242,000. Eso ya es preocupante, ¿verdad? Porque hay un problema de pues un exceso de población, ¿verdad? Potete vedere nella slide, Messico ha 418 centri penitenziari suddivisi, 11 centri che dipendono dal governo federale, 306 centri che dipendono dai governi regionali, 10 centri che dipendono direttamente dal distretto federale, a Messico Capitale, e 91 centri che dipendono dai governi comunali. Per cui, secondo la Segreteria della Sicurezza Pubblica Federale, il sistema penitenziario ha una capacità non arrivano a 200.000 detenuti e tuttavia ci sono quasi 243.000, per cui è una situazione molto preoccupante. Bueno, nosotros creemos que hay debiera haber un deber ser, un modelo, algún modelo, ¿verdad?, que obedecen al concepto de justicia resociabilizadora. Y yo creo que aquí, aparte del modelo de justicia resociabilizadora, también deberíamos de hablar un poco de la justicia restaurativa. El modelo previo, que es el modelo de justicia retributiva, era un modelo, como les decía, muy orientado hacia esta relación de contribución-retribución. Tú la haces y la pagas. Es de ida y de regreso. Tú das y tienes un regreso. Es un concepto elemental. Además, este intercambio de dar y recibir es como el centro, no solamente del derecho, sino también de la economía. Es un tema interesantísimo. Sin embargo, hoy en día no nada más tenemos ya la visión retributiva. Tenemos que pensar en este modelo resocializador, pero con un enfoque restaurativo. A ver si podemos traducir eso. Sì, sì. No quiero meterme porque me interesan mucho las palabras, no perder los conceptos. No, sì. Adesso dobbiamo pensare nella giustizia del reinserimento sociale, per reinserire socialmente a queste persone e anche, e questa è la cosa importante, è restaurativa. Bisogna tenere presente che il modello che c'era prima era della giustizia retributiva, tu l'hai fatto, tu la paghi, un ritorno di quello che avevi fatto. Invece adesso c'è questo intercambio che è molto importante, era un intercambio di diritto e di economia,
ma adesso si sta pensando in una cosa totalmente diversa, che è il fenomeno della giustizia di reinserimento nella società e con un approccio restaurativo. Cuando aparece como los conceptos de criminología, que ustedes son aquí los buenos en el mundo, ¿verdad? Aquí nace en Italia la criminología. Se hablaba de que la criminología a lo mejor tenía un origen de carácter heredado, con morfológico, los delincuentes tenían características físicas raras. En el modelo resociabilizador aparece un concepto diferente, que es el perfil delictivo es producto de una interacción social. Fíjense qué interesante. Porque el ser humano no es solamente un ser producto de la herencia o de un perfil o de un espectro genético, sino fundamentalmente nuestra personalidad es el producto del aprendizaje. Es decir, es la diferencia, fíjense ustedes, aquí lo voy a poner. El genotipo es lo heredado y el fenotipo lo aprendido. La criminología nos dice hoy en día, bueno, no solamente la criminología, la psicología en general nos dice que esto, lo heredado, va del 10 al 20%, no pasa de ahí, Mientras que lo aprendido, pues estamos hablando del 80%. Entonces, amigos, esto es muy interesante porque si la persona aprende a ser delincuente, es producto, aquí, hablar de aprender implica hablar de la influencia, del entorno, de lo que le rodea a la persona. Habla también, fíjense ustedes, de aprendizaje, influencia, adaptación. Y también habla de algo que es muy interesante, que es la imitación. Esto es el impacto del entorno, de la realidad social de los sujetos. Es decir, aprendemos, nos influyen, nos adaptamos y además copiamos o imitamos a los demás. Questi sono concetti di criminologia di cui voi siete esperti. Qua in Italia nasce la criminologia e all'inizio si parlava dell'eredità. Il delinquente aveva persino caratteristiche fisiche specifiche. Questo era nel modello precedente. Nel modello del reinserimento sociale il profilo delictivo è un po' diverso, c'è un'interazione sociale, c'è sì una parte che può essere della genetica, dell'eredità di questo profilo, ma tuttavia soprattutto un prodotto della formazione, dell'imparare, dell'apprendere. Il genotipo è l'eredità, il fenotipo è quello che si impara. Infatti il genotipo dovrebbe essere circa il 10%, mentre il fenotipo dovrebbe essere verso l'80-90%. Allora, questo è molto interessante perché le persone imparano a delinquere e questo implica un influsso dell'ambiente, si impara, le persone si adattano a quello che vedono e imitano anche.
Per questo ha un impatto molto importante nella realtà sociale delle persone. Impariamo, ci adattiamo e copiamo. Mientras que lo que vamos a hacer es impulsos, reacciones, apetitos. Es como más primitivo, como más elemental. Es la parte que surge de manera, digamos, espontánea del sujeto, la parte heredada. Esta es una parte aprendida. Fíjense ustedes, lo interesante aquí es si es aprendida, es modificable. Oigan, si nosotros no creemos eso, no hay nada que hacer, ¿eh? Si nosotros pensamos que la persona nació delincuente y se va a morir delincuente, pues no hay que hacer nada. ¿No es cierto? Pero si lo aprendió, se puede modificar. Ese es un principio fundamental para poder realmente ver las alternativas de realización. Entonces, y si además a la alternativa de pensar que puede cambiarse la personalidad delictiva y que además en este enfoque resociabilizador somos todos un poco corresponsables, ¿verdad? Hablo de la sociedad en general. Algo no estamos haciendo bien para que se produzca el perfil del delincuente, pues necesitamos comprometernos para hacer ese cambio. No es solamente responsabilidad del sujeto que cometió el delito, ni tampoco del Estado. En el enfoque restaurativo, el enfoque ya no es nada más, fíjense ustedes qué interesante. ¿Cómo te llamas? Mateo. Ven para acá, viene. Por ejemplo, solamente por ejemplo. Perdón. Solamente por ejemplo. ¿Quieres traducir antes? Ok, tenemos que esperar a que traduzca. Scusi, adesso sì. Questo si può modificare, se non crediamo che può essere modificato allora non dobbiamo fare niente, questo dipende dal nostro punto di vista e se il nostro punto di vista ci crede allora c'è un'alternativa. La personalità delictiva siamo tutti corresponsabili nella società e qualcosa che non va bene, allora questo profilo si può cambiare, questo profilo delictivo. Dobbiamo impegnarci tutti, non solo quelli che hanno commesso il reato e non solo lo Stato. Adesso facciamo un esempio, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? Mateo. Por ejemplo, Mateo, vamos a Suponiamo que Mateo cometió un delito, solamente a suponer, ¿verdad? Y ese delito, en el modelo retributivo, él tiene un problema conmigo que yo soy el Estado. Él tiene un problema grave conmigo, yo soy el Estado. El Estado de Italia o el Estado de México. El Estado. Oigan, el Estado no es una persona, ¿eh? Es una cosa complicadita. El Estado es un concepto. Pero bueno, vamos a suponer que yo soy el Estado. Mateo cometió un delito y él tiene una bronca conmigo, con el Estado. El Estado, a través del sistema de justicia, va a castigarlo a él, porque cometió un delito. Pero hay un problema, amigos, que el modelo retributivo no vio nunca que él... Párate, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Come ti chiami? Ok, aquí estás tú. Él cometió el delito contra ella. Pero el modelo retributivo no importa que él haya hecho daño a ella. Es más, ella no está, siéntate. No está. No nos importa. Él tiene una bronca conmigo, con el Estado, porque cometió una infracción a la norma. En el modelo
restaurativo, el Estado le va a pedir a la víctima, ella es la víctima, ven víctima, a ver, vamos a tener un encuentro para ver qué pasó entre él y ella. Es otro enfoque, amigos. No tiene nada que ver con lo que teníamos. Y es un enfoque del conflicto. Delito, un conflicto delito que hubo entre él y ella. Y vamos a ver cómo se resuelve. No importa la magnitud, no importa la gravedad del delito. Lo importante es que ese delito se pueda no nada más reparar, sino restaurar, que es diferente. ¿Entiendes? Un aplauso para ellos, por favor. Son actores, ellos, ¿verdad? Muchas gracias. Sì, allora vediamo questo esempio. Matteo ha commesso un reato. Dal punto di vista retributivo il problema è con lo Stato, ma lo Stato cos'è? Lo Stato sia Italia, Messico, lo Stato non è una persona, è un concetto. Allora, Matteo ha un problema col sistema giudiziario, con lo Stato, il sistema giudiziario lo punisce. È così, la vittima allo Stato non gliene frega niente in questo caso. Il problema è veramente solo con lo Stato. Invece nel sistema restaurativo ci deve essere un incontro tra la vittima e colui che ha commesso il reato. Cosa che è capitato? Dove c'è un approccio per il conflitto. Bisogna vedere il reato, non importa la dimensione di questo reato, se è grande o la gravità. In ogni caso bisogna restaurare, bisogna metterli in comunicazione. È importante segnalare la differenza tra riparazione e restaurazione. Bisogna tenere presente anche la differenza tra riparazione e restaurazione. Perché? Perché la reparación es material. Y la restauración es inmaterial, es intangible. Hay una gran diferencia, les quiero decir, una gran diferencia. Si a ti te dañan a un familiar, el problema no es que te paguen dinero. El problema es el impacto que tuvo en tu realidad, en tu vida, la pérdida de esa persona. Que no es, ¿cuánto le tengo que pagar para que ella se sienta bien? Es un tema grave, delicado, complicado, ¿verdad? Bisogna tenere presente che la riparazione è materiale, mentre la restaurazione è immateriale, intangibile. Se viene a mancare un familiare, questo ha un impatto enorme sulla famiglia e questo non ha prezzo, è molto grave. ¿Qué voy a hacer entonces con mi amigo? Bueno, tengo que intentar ver qué pasa con un cambio de mentalidad, de actitud, de habilidades en él para que no vuelva a cometer el delito. Pero además, porque somos corresponsables como sociedad, pero además, ¿qué alternativa tiene él de poder reparar o restaurar el daño en la víctima? Eso es un aspecto que son interesantes y que en el fondo tienen que ver con estos cambios que son sustantivos. Di atteggiamento per vedere come sviluppare le sue capacità, perché noi siamo corresponsabili perché lui possa riparare e restaurare direttamente alla vittima. Muy bien. Fíjense ustedes entonces, estos elementos que están ahí un poco sustentando el modelo nos llevan precisamente a ver este enfoque, ¿verdad? Desde la complejidad de la tarea requiere un trabajo sistémico en los centros penitenciarios, que las condiciones que favorezcan la transformación. Un trabajo de reinserción de internos comprometiéndolos a las aspiraciones de realización personal y familiar. La cruda realidad es que no sucede esto, ¿verdad? Tenemos una crisis en los centros penitenciarios, por lo menos en México, que es una crisis grave. Por un lado tenemos, por ejemplo, ya lo mencionaba aquí en esta parte, un tema grave de hacinamiento.
Por ejemplo, en el Cerezo, Cerezo quiere decir Centro de Readaptación o de Reinserción Social, Cerezo. En la cárcel donde yo trabajo, Cerezo, de Hermosillo. Hermosillo es una ciudad muy bella que es la capital del estado de Sonora. Es un estado grandísimo, gigante, que está, el segundo estado más grande de México, está pegado a Estados Unidos. Allora, gli elementi per sostenere questo modello bisogna vedere un lavoro sistemico del reinserimento dei detenuti, però la realtà pura e dura è che ci troviamo in un momento di crisi, in una crisi molto profonda. In questo caso parleremo della realtà dei centri penitenziari che si chiamano in messicano Cerezo. Difatti troverete gli acronimi. Ci sono dei grandissimi problemi. Lui si è specificamente occupato del problema in Hermosillo, che è la capitale dello Stato di Sonora. Lo Stato di Sonora è una regione enorme, la seconda più grande del Messico, e limitrofe con gli Stati Uniti. Cuando nosotros llegamos en el 2004, había 5,000 internos, era la cárcel más grande, sigue siendo la cárcel más grande del estado de Sonora, y fue una cárcel construida en 1974 para 800 internos, y había 5,000, 800, pero había 5,000. Esto es el hacinamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que hay un espacio muy, muy reducido. Si yo México, Sonora es el desierto de México. En Hermosillo llega a haber temperaturas de 49 o 50 grados a la sombra. Es un poco un infierno. En cada celda, una celda es un espacio como de 2 por 3, así. En ese espacio hay 3 camastros, 3 camitas. Con mampostería o hechas de material, de cemento, 3, para 3 internos. Pero no metían a 3 internos, o no meten a 3 internos, meten a 12 o 14 internos ahí metidos como sardinas en una lata, con una ventanita chiquita donde no entra el aire, medios desnudos a 49 grados a la sombra. Bueno, amigos, pues es una locura. Imagínate tú, si estás ahí acostado, pegado a un cristiano, a un sujeto ahí pegado aquí, si el amigo le apestan los pies, respírale. O si tiene malos hábitos, no es cómodo, no es agradable, amigos. Es toda la posibilidad de todos los conflictos habidos y por haber, ¿verdad? No se oye. Scusate, quando siamo arrivati al carcere nel 2004 c'erano 5.000 detenuti. È il carcere più grande dello Stato ed è stato costruito nel 1974 per 800 detenuti. Tenete presente che in quel momento ce n'erano 5.000, quello vuol dire sovraffollamento. Non c'è spazio. Sonora, bisogna tenere presente che è il deserto del Messico, per cui ci sono temperature a Hermosillo di 49-50 gradi centigradi all'ombra. È un inferno, un autentico inferno. Nella cella ci dovevano essere, le misure sono 2x3, c'erano 3 specie di brande costruite direttamente in calcestruzzo ed erano costruite per 3 persone, invece c'erano 12-14, veramente erano ammucchiati. C'era una finestra piccolissima che non permetteva neanche di entrare l'aria. Questo è un'autentica pazzia.
se erano sdraiati e avevano problemi di odore o di cattivi abiti, per l'altra persona era veramente sgradevole. Decir muchas cosas al respecto, pero la situación es complicada en términos del hacinamiento. Hay también esta parte aquí del autogobierno, pues hay mafias adentro, hay mafias que se encargan del control de la cárcel o que intentan tener control de la cárcel y también de las drogas, ¿verdad? Que está aquí pegadito. Como les decía yo, hay mucha gente que acepta, bueno, la primera aceptación es un tema de corrupción y es un tema de dominio, ¿verdad? Es un tema de dominio, pero también a veces es un tema de incapacidad, porque si no, ellos no tienen modo de contener la situación de los internos, pues el manejo es drogarlos o permitir que se droguen y con eso están un poco tranquilos, ¿verdad? Desde luego hay una alta incidencia de peleas, amotinamientos. Yo les decía a los amigos a la hora de la comida que un año antes que nosotros llegáramos ahí había habido un motín muy importante donde mataron al director, murieron custodios, murieron internos, fue algo muy grave, ¿verdad? Aquí también hay luchas de poder para lograr este manejo, este dominio. Pues hay un abandono, tenemos una incidencia altísima de suicidios, ¿verdad? Hay depresión, este abandono está muy asociado hay familias que abandonan a sus parientes, a sus familiares, a sus internos y no los vuelven a buscar, entonces están ahí abandonados. Hay controles agresivos por parte de la policía, de los custodios, que son inhumanos, que son perversos, y también hay una gran insanidad. Pues imagínense, bueno, todo ha cambiado, les quiero decir, pero cuando nosotros llegamos era una cosa tremenda, había la gente con hepatitis o con sida revueltos ahí, o con problemas de enfermedades de la piel, o algunas enfermedades ahí de herpes, por ejemplo, que es una enfermedad complicada a veces de evitar que se contagie, en fin, muchos problemas. Hongos en los pies, ya no se llaman hongos, se llaman champiñones. Entonces, el tema ahí de insanidad era delicado, pero todo ha cambiado, amigos, todo ha cambiado. C'erano moltissimi problemi, come si possono vedere nelle slide, dell'autogoverno, chiaramente controllato dalle mafie. Controllare il carcere era molto legato anche con le droghe, c'erano tantissimi problemi di droga. È chiaro che c'è molta gente, come dicevo già prima, che accettano le droghe in carcere, da una parte in primo luogo per corruzione e perché vuol dire dominio, e anche per l'incapacità di gestire il problema, e allora era una maniera di ridurre o tenere ridotto la situazione, era una maniera di gestire le persone perché stessero più tranquille. Poi c'erano le liti dentro del carcere, gli ammutinamenti. L'anno prima che noi arrivassimo c'è stato un mottino, una rivolta in carcere dove è morto il direttore, dove sono morti anche altri secondini, è stata una rivolta molto grave. E poi lotti di potere, abbandono, perché molti detenuti sono abbandonati dai familiari, per cui ci sono anche tantissimi casi di suicidio e molte cadono nella depressione, molte famiglie li lasciano lì, non ci pensano più. Ci sono anche atteggiamenti aggressivi da parte dei secondini, dal personale che non sono umani, sono perversi, diventano anche molto perversi. E poi problemi di salute. Tutto sta cambiando in ogni caso. Quando siamo arrivati noi comunque erano mischiati persone che avevano l'epatite, gente che aveva l'AIDS, gente che aveva malattie della pelle come l'herpes, o gente che aveva dei funghi che erano diventati una cosa mostruosa, erano enormi.
La situación que nosotros llegamos a vivir cuando empezamos a trabajar en este centro, pues había otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cañería estaba destruida, había una invasión de plaga de ratas, de cucarachas, en fin, hay muchos detalles ahí que no comento, pero estaba la situación crítica. Pero una cuestión que es importante decir es que teníamos en promedio un muerto a la semana por conflictos, porque alguien le clavaba un arma punzocortante. Y además había por lo menos un herido, a veces diario o cada tercer día, también por pleitos, por conflictos. Entonces, esto era grave, esto era una incidencia tremenda de problemas. El ambiente era de estas características, de riesgo, de conflictos, nadie quería entrar a hacer ningún trabajo en la cárcel por esta situación agresiva, violenta, ríspida. Entonces, por fortuna todo esto ha cambiado, y ahorita les voy a dar algunos datos para que ustedes tengan ahí referencias concretas. Quando siamo entrati al centro ci sono tanti aspetti, per esempio il sistema fognario non funzionava, c'era veramente un'invasione di topi, di panterane, di scarafaggi, ma questo era un problema quasi secondario perché poi c'era come media un morto alla settimana per conflitti e con arma da taglio e poi un ferito al giorno. La situazione era veramente grave. La gente aveva paura di entrare, non volevano andare a lavorare, avevano paura perché era molto rischioso. Per fortuna tutto questo sta cambiando, è cambiato già. Bueno, vamos a entrar, bueno, no sé hasta ahorita, ¿cómo están? ¿Bien? Come state? Bene? Bien. Bueno, a ver, los veo como inquietos. ¿Quieren que hagamos un break? Volete che facciamo una pausa? Sí, bien, bueno, entonces creo que hay por ahí un servicio de café. La gente se anda durmiendo, no se duerman, por favor. Dovrebbe esserci del caffè perché non vi addormentiate. Agua, café, ¿verdad? Y entonces, ¿les parece bien cuánto? ¿15 minutos? Un quarto d'ora? Va bene? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces aquí estamos. Un attimo solo, sapete che ho questo compito di cercare di facilitare la comprensione e l'acquisizione di ciò che Javier oggi ci spiega. Ho seguito attentamente tutto ciò che è stato detto dalle traduttrici, che anzi ringrazio perché non è facile, molti termini sono prettamente tecnici. C'è solo un punto sul quale è opportuno io intervenga per darvi un chiarimento. Avete notato che a un certo punto si è parlato della differenza tra restaurativo e riparativo. Ecco, questa è meglio comprensibile per noi italiani se sappiamo che restaurativo a sua volta discende dall'anglofono restorative justice. E per noi la differenza è meglio centrarla su risarcimento piuttosto che riparazione. Risarcimento è un concetto materiale, riparazione è un concetto immateriale. Grazie. Gracias. Gracias, amiga.